mencionar, y pues por ahí alguien preguntaba, pues el preámbulo de la Constitución es una antesala, pero es a partir del artículo 1 en adelante, en donde de la Constitución, el preámbulo no es norma, es una inspiración, es una invocación, se exteriorizan motivaciones, sería algo similar a lo que en las leyes ordinarias es la parte considerativa, pero la Constitución, si ustedes se dan cuenta, no tiene una parte considerativa. Entonces, hay un resumen de las causas o motivos por los cuales incorpora el texto constitucional, pero este texto del preámbulo no es norma. Entonces, es a partir del artículo 1, en donde sí encontramos ya las normas constitucionales. El preámbulo es, como les dije, algo similar a al rol que desempeña el considerando de una ley, que también la parte considerativa de las leyes no forman parte del cuerpo normativo. Entonces el licenciado Ramiro de León Carpio, pues él propone básicamente esta tercera parte, en donde él nos dice que hay garantías y hay mecanismos, porque esto tiene un carácter procesal, es instrumental, para poder hacer valer esos derechos establecidos en la Constitución y aparte de ello, establecer la defensa del orden constitucional. Entonces, esa parte en donde tenemos una estructura misma de mecanismos creados dentro de la Constitución, en el ámbito de la practicidad, que es fijar mecanismos para la defensa en un momento dado y cuáles son los procedimientos desde el punto de vista procesal para poder defender ese orden constitucional en lo que ha sido denominado el sistema de justicia constitucional, pues él prefiere ubicarlos en la parte práctica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos lo siguiente. Primera parte, la parte dogmática, que hay acá, derechos humanos, individuales y sociales. Segunda, la parte orgánica, normas de, perdón, estructuración de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y la parte práctica, ese mecanismo de normas procedimentales en donde se fijan básicamente, desde el punto de vista práctico, porque es procesal, normas para viabilizar, para defender, para proteger. Y en este caso, pues es a lo que él denomina la parte práctica de la Constitución, pero dejo en claro de que en la doctrina pues, constitucional, pues normalmente se habla de dos. El licenciado Ramiro León Carpio pues, propone una tercera parte y es esta. Bueno, entonces, y hay un texto que ustedes pueden conseguir si desean hacerlo, que se denomina Catecismo Constitucional, del licenciado Ramiro León Carpio. Entonces él realiza es como una introducción al estudio básicamente de la Constitución política. Entonces tendríamos tanto de qué platicar, pero pues vamos acá y vamos a generar en cuanto a las clases de Constitución. Hay diversos criterios, vamos a mencionar uno y voy a colateralmente mencionar otros dos. De acuerdo con la posibilidad de la reforma, la Constitución pues, puede ser objeto de modificaciones o cambios, en este caso hablamos de reformas, y tradicionalmente pues, se ha hablado de tres tipos o clases de Constitución. Una que son las constituciones rígidas. En el caso de las constituciones rígidas, la rigidez de las mismas pues, va a radicar en cuanto a la dificultad de poder efectuarle cambios o reformas al propio texto. Y en caso de aceptarse una modificación, pues va a corresponderle a un órgano legislativo extraordinario y temporal para poderlo hacer y va a ser una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, hay constituciones que presentan un grado de dificultad grande para poder ser reformadas, o en el peor de los casos, pues no admiten ninguna posibilidad de reforma.
y esto determina la rigidez que pueda tener una constitución. Pero lo contrario a rígido, por supuesto, va a ser flexible. Y es así en donde hay constituciones que, atendiendo a la posibilidad de su reforma, califican como flexibles, y estas admiten fácilmente eh, cambios o reformas. Y obviamente acá esos cambios los puede introducir o realizar el Congreso de la República como un organismo legislativo de carácter ordinario, común y permanente de la legislación. Entonces, aquí tenemos, por un lado, pues la rigidez, y por otro lado la flexibilidad, y dependiendo si es difícil o nula la posibilidad de reforma, o es factible y el Congreso la puede realizar sin ninguna complicación, pues esto le da ese carácter de flexible. Pero hay un punto intermedio entre lo rígido y lo flexible. Es una tercera posición, y podríamos decir acá, ecléctica, que en un momento dado pues ha sido básicamente pues denominada una constitución pues mixta, en donde encontraremos constituciones en cuanto a ciertas partes de su texto presentan dificultad para su reforma o imposibilidad para su reforma, y otra parte pues puede ser perfectamente reformada sin ningún inconveniente. Entonces, en ese caso estamos hablando de una constitución que califica como mixta, parte rígida y parte flexible. La pregunta obligada es, y ahí está la respuesta, en este caso nuestra constitución califica como una constitución pues, mixta. Y ustedes pueden ver a partir del artículo 277 de la Constitución Política en adelante el tema de la reforma constitucional, quienes tienen reforma o derecho a solicitar reformas a la Constitución, las clases de reformas que se pueden realizar. Y luego de la lectura, pues vamos a concluir que hay dos maneras de poder generarle modificaciones o cambios a la Constitución, en el caso de Guatemala. Una, que la puede realizar en ciertos artículos, o que no es en todo el texto de la Constitución, pues puede reformar el Congreso de la República, ¿sí? Así como lo oyen, el organismo legislativo ordinario, común y permanente de la legislación lo puede realizar si y solo si se dan dos condiciones: que haya una mayoría calificada, mitad más uno, y dos, que el soberano pueblo de Guatemala, a través de una consulta popular, vaya a ratificar las reformas realizadas por el Congreso. Entonces, el Congreso de la República con mayoría calificada más una consulta popular sería una vía para poder realizar reformas a la Constitución. Y la otra sería que tendría que convocarse a un organismo legislativo de carácter extraordinario y temporal, como sería una Asamblea Nacional Constituyente, para poder realizarle modificaciones, cambios o enmiendas a la Constitución en ciertos artículos. Pero también la Constitución nos dice de que no puede de ninguna de las dos formas. Esto es, Congreso de la República con mayoría calificada más consulta popular, eso no se puede, no se acepta, no va a poder reformarse por esa vía, y tampoco se podrá reformar por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Hay ciertos artículos, y ustedes se los dejo como pequeña tarea, que los ubiquen dentro de la Constitución Política, que no pueden ser reformados. Estos son artículos irreformables. Por lo tanto, el término técnico que se les da a estos artículos es de que constituyen artículos pétreos. Pétreo viene de piedra, son rígidos, son irreformables. Por ninguna vía es factible o posible la reforma de esos artículos a los que hemos mencionado como pétreos, que en un momento dado son artículos irreformables. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por acá? Tanto de qué platicar, otras clasificaciones de la Constitución, y pues podríamos pensar constituciones que por su forma pueden ser escritas o no escritas. También, obviamente, podemos ver por su contenido. Hay constituciones que pueden ser calificadas como desarrolladas y otras, pues, constituciones sumarias, programáticas o de principios.
Cuando nosotros hablamos básicamente de constituciones desarrolladas, pues podríamos ver el ejemplo de la Constitución de Guatemala, el cuerpo normativo, el principal está integrado por 281 artículos, más 27 artículos de las disposiciones finales y transitorias. Esto nos da un gran total de 308 artículos que contiene nuestra Constitución. Se les dice desarrollada no porque sea mejor que otras, sino es por la amplitud de temas que están incorporados en el texto constitucional. Tenemos en este caso educación, universidades, hasta el deporte, y hay varios temas que están contemplados en el texto constitucional porque, derivada de la inestabilidad política y jurídica de nuestro país, a través de la historia, hemos visto cómo, para evitar la injerencia negativa que pueda tener un Congreso Nacional en la legislación, se consideró que como una salvaguarda o protección, ciertas materias pues van a estar incluidas en la Constitución política, puesto que estando elevadas al texto constitucional, pues ahí tendríamos, dado el principio de supremacía constitucional, una ventaja sobre la normativa, por ejemplo, ordinaria. Entonces, en este caso, estamos viendo que en el caso nuestro, la Constitución es desarrollada, tiene una gran materia, varias materias, y están incluidas en el texto constitucional para proteger esas áreas y evitar la injerencia que pueda tener el Congreso Nacional. Pero aparte también existen en las constituciones denominadas sumarias, que también son programáticas o de principios. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos de América. Estamos hablando de la Constitución del 17 de septiembre de 1787, en la declaración, por esto estamos viendo en Pensilvania, que de alguna manera pues genera unos aspectos muy interesantes. En su origen, podría ser una pregunta, claro, no vayan a abrir su micrófono. Pues ustedes lo sabían, o si no lo sabían, básicamente el texto original de la Constitución estadounidense son 7 artículos. 7 artículos. Claro, se le adicionaron posteriormente 27 enmiendas, pero un texto constitucional con 7 artículos. Y si ustedes conocen la Constitución de los Estados Unidos de América, pues podrán ver aspectos importantes. 7 artículos contra 308 que tiene la Constitución de Guatemala. Ahora, esto nos hace, enmiendas son cambios, modificaciones, eso es enmendar. Entonces, por supuesto que lo que estamos viendo es de, un momento dado, pues, cómo poder generar cierto tipo de comparación. Y ustedes se preguntarán, imagínense, pues una constitución, pues, tan lacónica, pocos artículos, pero tiene la historia constitucional de los Estados Unidos, el constitucionalismo estadounidense, pues es estable. Si vemos nosotros la fragilidad de nuestra historia jurídica constitucional, vemos de nuestro país, a partir de la fecha de la independencia política de los Estados Unidos y la fecha de la independencia de Guatemala, ustedes podrán darse cuenta cuántas constituciones han habido en los Estados Unidos y cuántos en Guatemala. Para el caso de los Estados Unidos, pues tienen su constitución original desde que nace a la vida independiente, con las enmiendas que en un momento dado se hicieron. Y ahí hay criterios interpretativos de las normas constitucionales. Pero para el caso de Guatemala, ¿cuántas constituciones creen ustedes que han regido aquí en nuestro país? Incluyendo la vigente. Y podrán darse cuenta la fragilidad que se ha dado en la historia jurídica constitucional guatemalteca, puesto que alternándose el ejercicio del poder, por un lado
conservadores, liberales, y como que la tendencia se ha mantenido una fragilidad derivada también de interrupciones del orden constitucional e institucional, hablemos de revolución, hablemos de golpes de Estado. Entonces, ya no tenemos la constitución, la primera constitución, y pues esto no significa que porque la nuestra sea desarrollada sea mejor que la de los Estados Unidos. Pero entonces, podríamos ir platicando, pero ya tendríamos otra clasificación de las constituciones. En este caso, pues serían las sumarias, programáticas o de principios, y la constitución como la nuestra, que es desarrollar. ¿Qué más podemos platicar? Pues veamos en este caso a continuación que tendríamos en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, pues en la Constitución del 268 al 272 se establece el articulado relacionado o referido con la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano encargado del control de la constitucionalidad de un Estado. Entonces, interpretar en un momento dado la Constitución, la última palabra en torno a la interpretación de la Constitución la tiene la Corte de Constitucionalidad. Y bajo estos aspectos, entonces, encontramos que este órgano de carácter jurisdiccional, y algunos autores han hablado de una jurisdicción privativa, aunque dicen que la jurisdicción es única. Jurisdicción en la potestad de aplicar el derecho a casos concretos. Pues en el caso de la Corte de Constitucionalidad, pues presenta este rol importante dentro de la estructura del Estado. Será lo que dice la Corte de Constitucionalidad el último criterio para poder establecer cómo ha de entenderse e interpretarse la Constitución. El tener el ejercicio del control político dentro del Estado, de la Corte de Constitucionalidad, es interesante pues, ver cómo ustedes pueden darse cuenta en los procesos para la renovación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues hay una encarnizada lucha política para establecer o determinar quiénes serán aquellos hombres y mujeres que van a ocupar estos altos cargos de dirección de este organismo de carácter jurisdiccional. Entonces, ahí pues tendrán ustedes a bien pues, ver las noticias y darse cuenta de la contienda que pueda suscitarse en torno a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces continuamos por acá. ¿Qué más podemos pues, platicar? Pues veamos por acá, en un momento dado, pues las formas de interrupción del orden constitucional e institucional. Nosotros vamos a establecer, y ya esto lo habíamos platicado en un momento dado, y fue cuando explicamos las fuentes reales, primarias o materiales. Habían unas, que se recuerdan ustedes, que eran fuentes reales, en este caso, perceptibles inmediatas. Y aquí habíamos mencionado a la revolución, por un lado, y al golpe de Estado, por otro. ¿En qué consiste uno y en qué consiste otro? En el caso de la revolución, pues lo platicamos, esto, ¿se recuerdan ustedes cuando hablábamos de estos? Son formas de interrumpir el orden constitucional e institucional de un Estado. En la revolución hay un movimiento eminentemente popular, es del pueblo, en ciertas épocas, etapas de mucha conflictividad social, es el pueblo el que, hastiado por la manera de ejercer el gobierno, pues entonces va a deponer y va a derrocar a quienes pretendan el poder político. Por supuesto que los cambios en el ordenamiento jurídico, por ser fuente real, inmediata, perceptible, van a ser a corto plazo. A corto plazo. La estructura de un Estado se va a beneficiar o perjudicar en corto plazo. Entonces la revolución, por supuesto, tenemos el ejemplo de la revolución de octubre 20 de 1944. En el caso del golpe de Estado, por supuesto, es un movimiento eminentemente militar. Esto significa que son las fuerzas castrenses de un Estado las que van, que puede ser la totalidad o aparte de un sector armado de las mismas, que van a deponer por la fuerza al gobierno de turno. Y se rompe el orden institucional al producir sus frutos. Se rompe y vemos que en el golpe de Estado, por supuesto,
Y hay una estructura que es normada del Estado de manera jurídica y política, sí, se hace en corto plazo también. Y en el peor de los casos puede haber un recrudecimiento de los sectores populares organizados, se puede haber mucha represión y hemos visto, en ejemplo, a nivel latinoamericano, incluyendo Guatemala, una serie de férreas dictaduras que se establecieron a lo largo y ancho de Latinoamérica, incluyendo nosotros, derivados de golpes de Estado. Pues bien, ahí están sus movimientos que van a interrumpir el orden constitucional e institucional. Cuando estos movimientos tienen éxito, por supuesto que van a conculcar y van a derogar o abrogar totalmente al Estado y al derecho. Pero si llegan a fallar, esto es constitutivo de delito. Entonces, básicamente estamos hablando de revoluciones y golpes de Estado consumados que lograron el objetivo que se pretendía, era derrocar al gobierno de turno. Pero si no se logra, entonces, por supuesto, los involucrados van a ser sometidos a proceso legal derivada de esa insurrección que tienen en contra de las autoridades, no digo legítimas, en contra de las autoridades del Estado. Bueno, entonces vemos por acá, en esta tarde, pues estos componentes. En el caso de Guatemala, pues vamos a establecer la revolución, un movimiento social organizado, forjado en el seno de la clase dominada, que es mayoritaria, el pueblo, debido a una desmesurada explotación de la clase dominante. Y es aquí en donde hay ciertos componentes o elementos interesantes relacionados con estas maneras de interrumpir el orden constitucional e institucional de un Estado. Entonces, las características básicamente de estas revoluciones, pues siendo movimientos populares, perseguir un cambio en la estructura, hay una mayor participación del pueblo en cuanto a las tomas de decisiones importantes dentro de nuestro propio Estado. Pero también tenemos el otro aspecto interesante, en este caso el golpe de Estado. Acá vemos que la violación y la vulneración de la legalidad institucional por parte de un grupo de personas, entiéndase un sector de las Fuerzas Armadas o la totalidad de las Fuerzas Armadas, mediante la fuerza pues van a sustituir, van a derrocar al gobierno existente, van a colocar a un grupo en sustitución de otro, y de esta manera es como vemos en el caso de Guatemala, pues marzo 23, 1982, un golpe de Estado consumado, que en su momento se atribuyó a lo que en su época se dijo, pues eran un sector de militares jóvenes. Claro, ustedes muchos no habían nacido posiblemente, seguramente no, pero otros tal vez sí, pero asumió, derivado de un golpe de Estado que le dieron al presidente Romeo Lucas García, luego de un proceso electoral que fue tildado de fraudulento, en donde el candidato oficial, en este caso el general Aníbal Guevara, pues había en teoría ganado las elecciones. Esto generó malestar en cierto sector militar, y es así como hubo una interrupción del orden constitucional e institucional y le dan golpe de Estado a Romeo Lucas García. Recuérdense que en ese proceso viciado supuestamente había ganado el general Aníbal Guevara y nunca fue investido con la banda presidencial, y en su lugar pues vemos que ocupó durante el gobierno de facto, que es así la denominación que se le da al gobierno de hecho, no de derecho, asumió un triunvirato integrado por el general José Efraín Ríos Montt, el general Maldonado Shaad y el general Enrique Gordillo. La historia nos demuestra que luego pues, se quedó únicamente el general José Efraín Ríos Montt en el ejercicio del poder, y un ministro de Estado del mismo posteriormente le dio un contragolpe
y en este caso hablamos del general Carlos Humberto Mejía Víctores, y fue él el que se encargó de encauzar nuevamente al Estado de Guatemala en la senda democrática y dentro de los cánones de un Estado constitucional de derecho, puesto que se convocó a elecciones libres y soberanas al pueblo, quien se pronunció mayoritariamente y, por supuesto, fueron designadas las autoridades ya constitucionales. Vemos básicamente ya en enero de 1986, asume, 14 de enero, asume la presidencia de la República el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Ustedes recordarán que lo postuló un partido de oposición política que fue la Democracia Cristiana Guatemalteca. Y cabe destacar extinta Democracia Cristiana Guatemalteca con una filosofía política socialdemócrata. Entonces llegó básicamente a culminar ese gobierno de facto, que en un momento dado pues se dio esa interrupción del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986, en donde se volvió a instaurar el Estado constitucional de derecho en Guatemala. ¿Qué podría comentarles? Los golpes de Estado, los cambios, muchas veces no son de beneficio de las grandes mayorías de los sectores populares. En el peor de los casos, pues caracterizado por represión a las organizaciones populares y, por supuesto, esto puede afianzar aún más en el poder a un dictador. Y vemos cómo a través de Latinoamérica y otras latitudes a nivel mundial tenemos ejemplos de férreas dictaduras derivadas de estas formas de interrupción del orden constitucional e institucional. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Pues básicamente vamos a establecer que las características, pues es un sector, un grupo reducido de las Fuerzas Armadas, o que puede ser la totalidad o un grupo de ellas, no van a perseguir pues cambios estructurales dentro de la sociedad, sino que simple y sencillamente pues pueden generar la forma más cruda de afianzar la represión institucionalizada en contra de asociaciones y agrupaciones de carácter popular. Tenemos entonces, ya para ir finalizando, pues un breve análisis sobre los tratados y convenios en materia de derechos humanos. La Constitución Política de la República contempla este artículo. Preeminencia del derecho internacional, y ustedes lo pueden ver. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahora bien, como es un breve análisis, me voy a permitir con ustedes realizarles una pequeña presentación. Voy a quitar esta presentación para traer en este momento pues el texto de la Constitución comentada que nos presenta la Corte de Constitucionalidad. Y estamos por acá. Si ustedes se dan cuenta, hay un material, es una Constitución comentada que ustedes pueden descargar gratuitamente de la página oficial de la Corte de Constitucionalidad. Está en el mismo artículo 46. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo debemos entender ese artículo? Entonces acá vemos el criterio que es obligatorio porque emana del máximo órgano de interpretación de la Constitución, de la Corte de Constitucionalidad, y quiero que vean sus razonamientos. Y dice así: esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Dado que se le preguntó, bueno, ¿y qué debemos entender por derecho interno?
Para ello, parte del principio hermenéutico, que es interpretativo, de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, y aquí hay una interpretación contextual o sistemática, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, no interpretarla aisladamente, sino en consonancia con el resto del texto constitucional, y que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente, ni que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto, por supuesto del texto constitucional. En primer término, nos dice, el hecho de que la Constitución haya establecido esa, y vamos a ver acá, bajamos, supremacía sobre el derecho interno, debe entenderse, y quiero que pongan atención en esto, debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización, noten que aquí ya toca el tema de la jerarquía normativa, es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría, en este caso, no por la vía del artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Convención, en este caso, por la del primer párrafo del 44 constitucional. El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución. Bueno, entonces, y aquí podríamos seguir, pero vemos que, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema. Pero si entraren, y aquí hay una posible hipótesis que se plantean los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero si entraren en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría el conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición que únicamente el Poder Constituyente o el referendo popular, según sea el caso, tienen la facultad reformadora de la Constitución. Y puedo seguir, pero me voy a quedar en esto. Ustedes pueden darse cuenta cómo la Corte de Constitucionalidad pues, ha fijado su posición. Entonces, ahí plantea un caso hipotético. ¿Qué pasaría si una norma contenida en un tratado o un convenio pues entra en contradicción con la norma constitucional y si se le da un carácter sobre la Constitución dentro de la jerarquía normativa? Entonces, eso significa que la norma de ese tratado o convenio sería capaz de dejar sin efecto, en este caso, tenía un efecto derogatorio sobre una norma de la Constitución. Y así, pues podrán ver ustedes aspectos relacionados con este tema. Lo que sí es importante destacar es esto. Yo les había mencionado a ustedes tres maneras muy distintas que han habido de interpretar ese artículo 46, específicamente en cuanto a ubicar con exactitud dónde quedan esos tratados y esas convenciones. En un primer criterio, pues se establecen sobre un rango superior a la Constitución, se encuentran sobre la Constitución, en un plano que ustedes podrían denominar supranacional. El segundo caso es ubicarlo al mismo nivel o rango de la Constitución. Y el tercero sería el que yo les presenté, presentarlo o compartirlo dentro de una jerarquía jerárquicamente inferior a la Constitución, pero sobre el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Entonces los dejo a ustedes como tarea para que ustedes vean que hay pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad y todo apunta a que se respete ese principio de jerarquía y supremacía constitucional al que se refiere el 175 de la Constitución y que se reafirma en el 204 del texto constitucional, que nos dice o nos refiere que, por supuesto, los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, aplicando el derecho a casos concretos, deberán observar el principio de que la Constitución política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y esto, en un momento dado, pues puede generarse como argumento a favor de el por qué ubicársele en esa categoría jerárquicamente inferior a la Constitución. Pues entonces, ¿qué tendría? Pues claro, es un breve comentario, podría seguir más y más, entonces ya sería no breve, sería más profundo. Entonces hay una propuesta académica y se las planteo a ustedes, porque van a encontrar quienes le van a dar un carácter supranacional sobre la Constitución, otros al mismo rango de la Constitución, y están estos criterios que los ubican en un plano inmediato inferior a la Constitución, pero sobre el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, estamos viendo que hay diversidad de elementos. Ahí pueden ver ustedes en su, si desean descargar la presentación, pues van a ver que ha hablado, que ha mencionado la Corte de Constitucionalidad en estos casos concretos. Luego tenemos entonces necesaria y obligadamente que platicar de los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Veamos brevemente qué tenemos acá. Los ámbitos de validez se constituyen en una especie de campos de proyección que tienen las normas jurídicas sobre ciertas materias, sobre ciertas personas, dentro de un territorio determinado y dentro de un periodo de tiempo también determinado. Entonces tenemos materia, tenemos personas, tenemos tiempo y tenemos territorio. Y estos son los denominados ámbitos de validez de las normas jurídicas. Como campo de proyección que tiene en el primero de los ámbitos antes mencionados, entonces vamos a encontrar de que estos tienen elementos condicionantes. En el ámbito material de la materia, esa parte del derecho objetivo material sobre el cual versa la norma, puede ser materia penal, puede ser civil, laboral, etc. Luego aparece esta condicionante que es el tiempo, y esto se refiere al periodo lapso dentro del cual la norma produce efectos vinculantes. Estamos hablando de su vigencia. El espacio o territorio pues se refiere básicamente a esa porción geográfica dentro de un estado dentro de la cual la norma va a ser obligatoria. Y las personas. Hay sujetos integrados por los preceptos que son los destinatarios finales hacia quienes va dirigida la norma jurídica. Y esto constituye entonces el ámbito personal de validez de la norma. Ahora, cuando nosotros vemos ya de una manera más individual estos ámbitos, pues vamos a encontrar el ámbito material de validez, el temporal de validez, el espacial o territorial de validez y el ámbito personal de validez. ¿Qué tenemos en el primero de ellos? El ámbito material de validez. Cuando nosotros hablamos de una norma y decimos, bueno, es una norma de materia penal, materia civil, materia laboral, estamos refiriéndonos a esa parte, y ahí ustedes ya, pues en las acepciones de la palabra derecho, pues lo vieron, esa parte del derecho objetivo o material sobre el cual versa la norma. Entonces, es la materia regulada por la normativa. Y esto genera el ámbito material de validez. Pero nosotros vemos que en otro contexto hace referencia a una parte del derecho objetivo que también es denominado material, que es objeto de regulación jurídica. Entonces, siendo así, pues vemos que hay una materia sobre la cual versa, en el caso de normas en materia laboral, contenidas en el Código de Trabajo, hay normas de materia comercial, las que están en el Código de Comercio,
o de derecho mercantil, y así encontraremos disposiciones jurídicas normativas que se refieren a esa parte del derecho objetivo material sobre el cual versa la norma jurídica. Y esa se constituye, o ese se constituye en ese ámbito de proyección que se conoce con esa denominación de ámbito material de validez. Pero también tenemos el ámbito temporal. Por supuesto, hemos visto que la norma jurídica va a producir efectos vinculantes dentro de un periodo de lapso de tiempo determinados, y en este caso este sería su ámbito temporal de validez. Y la norma, por supuesto, sabemos que tiene un momento de inicio, en cuanto a la vigencia se trata, y un momento de finalizar la vigencia de la misma. Y dentro de ese lapso o periodo de tiempo que es su vigencia, pues produce efectos vinculantes. Entonces, es temática que está siendo relacionada con la denominada vigencia de las normas contenidas en la ley. Se destaca entonces en los ámbitos de validez que son campos de proyección: materia, personas, espacio, territorio, tiempo. Veamos acá, pues básicamente lo siguiente. En el territorio, pues vemos el Estado, pues tiene un componente, en este caso un elemento material del Estado, que es el territorio. Por la definición del Estado, pues es una organización que reviste el contenido jurídico-político de una sociedad dotada de un poder supremo de dominación, elemento político, que se ejerce sobre una población, elemento personal, asentada sobre un territorio determinado, elemento material del Estado. Entonces, el ámbito espacial o territorial se refiere a esa parte geográfica, a ese espacio geográfico determinado que ocupa un determinado estado, dentro del cual la norma va a producir efectos vinculantes, esto es, efectos obligatorios. Bajo ese contexto, entonces, vemos que tendríamos el denominado ámbito espacial o territorial de validez. ¿Y qué tenemos acá? Pues lo que les puedo comentar, mis estimados amigos y amigas, es que en este caso las personas, los sujetos sobre los cuales va dirigida la normativa jurídica, constituyen el ámbito personal de validez. Yo les preguntaría, claro, no vayan a abrir el micrófono, por favor, pero en las normas contenidas en Código de Trabajo, ¿hacia qué sujetos va dirigida? ¿Hacia qué personas? Va a normar la conducta de patronos y de trabajadores. Las normas del Código de Comercio, ¿hacia quiénes va dirigidas como sujetos? Pues va dirigido a normar la actividad de los comerciantes. Y es así entonces como vamos a establecer que hay destinatarios específicos de la normativa jurídica. Y en este caso son los sujetos de derecho, los imperados por los preceptos, y los que a su vez también van a ser facultados por los mismos. En un caso primero, pues imponiéndoles deberes jurídicos, y en un caso segundo, atribuyéndoles derechos. Esos sujetos hacia quienes se dirigen las normas de derecho, pues se constituyen en el ámbito personal de validez. Y luego, entonces llegamos básicamente al fin. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues básicamente tendríamos el final de nuestra séptima unidad, y a continuación vamos a introducirlos en la unidad número 8, el módulo número 8. Para ello, pues voy a hacer un paréntesis y vamos a comenzar con un caso práctico, caso de reflexión que encontré pues para compartirlo con ustedes, y quiero que agudicen básicamente sus sentidos en lo que vamos a hacer a continuación. Veamos entonces qué nos espera en un momento dado. Bueno, acá tenemos que en nuestro tema, que es el módulo 8, se refiere a los valores que tiende a realizar el derecho en la Constitución Política de la República de Guatemala. Les voy a presentar a ustedes
un caso. El idioma original es en inglés, pero espero que ustedes puedan en un momento dado tener claro, y no lo dudo, pues su preparación académica, pues en un momento dado, pues les permite también esto. Entonces, quiero que pongan atención y no se preocupen, pues también hay unos subtítulos por ahí en español. Entonces, quiero que se fijen de lo que vamos a hacer y viene en los términos siguientes. Tendríamos en este aspecto lo siguiente. Y les voy a presentar a ustedes pues un caso en este aspecto interesante. Pues vamos a ver por acá, si me lo permiten. Me voy a ir vamos a ubicar por acá. Entonces, veamos lo siguiente. En este caso, vamos a generar lo siguiente. Vamos a ver por acá. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Carrera, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s and you're still taking care of your family. It's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And he's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Bueno, entonces vuelvo acá con ustedes. Hay algo que las palabras, y espero que haya llegado bien la señal, tal vez les agradecería si me lo indican ahí en el chat, por favor, si lograron ustedes escuchar el audio. Entonces, gracias Rudy, Jennifer, pues claro, entonces les agradezco. Si llegó el mensaje, y era lo que a mí me interesaba con esto, es porque hay algo que no se los puedo explicar a ustedes con palabras. Necesitaba que ustedes lo percibieran, porque la función de un juez, aplicar el derecho a casos concretos, va más allá de la simple actividad mecánica que podría ser, bueno, una conducta estandarizada y el resultado en un momento dado va a ser el mismo, cual si fuéramos autómatas o robots los seres humanos y que íbamos a estar normados. Pero ustedes se dieron cuenta que el juez hizo algo.
Si ustedes lograron comprender la dimensión de lo que este juzgador hizo, pues básicamente es relacionado con esta imagen que les quiero a ustedes presentar. Entonces, tenemos tres dimensiones: la realidad, la igualdad y la equidad. Cuando nosotros platicamos, básicamente, de estas tres dimensiones, podemos ver cómo tres escenarios, claro, aquí están juntos, pero podemos ver una realidad, podemos ver un criterio de igualdad y podemos ver lo que corresponde a la equidad. Y este juez fue mucho más allá y aplicó la equidad. Claro que hay violación de norma, por supuesto, pero hubo algo que él ponderó y que espero que ustedes hayan percibido en cuanto a los resultados de tomar una decisión de trascendencia jurídica. Y ustedes, por supuesto, cuando nosotros disertamos sobre esta temática, pues vamos a hablar de valores. Vamos a entender de que existen dentro del ordenamiento jurídico aspiraciones o metas supremas que van a ser alcanzadas a través de la expresión formal del derecho, que es la ley. Y dentro de lo que vamos a desarrollar en este tema, y claro, son de los últimos temas y son de las últimas clases que voy a tener la oportunidad de estar ustedes durante este semestre, es que llegue el mensaje y que ustedes entiendan de que estudiar derecho va un tanto más allá de la simple mecánica o aplicación mecánica de una ley, con esa, y ya lo decía Aristóteles, por supuesto, pues que la justicia es buena, pero es muy rigurosa y se requiere pues, un mecanismo para paliar la fuerza, el rigor que tiene la justicia, y este mecanismo es la equidad, para atemperar el rigor que puede tener la justicia. Entonces, y buscar ese punto donde encontraremos lo que racionalmente es justo para ese caso. Y bajo este contexto se hizo esta interpretación. Claro, lo último que yo tenía con ustedes era la reflexión de este caso, pero me parece, y por eso a propósito, pues lo último lo pasé de primero, para que ustedes se dieran cuenta de qué es lo que vamos a tratar de qué vamos a tratar de hablar y de tratar de comprender una temática que con simples palabras se puede quedar corta la explicación y no se hace suficiente. Entonces es de fijarse en el contexto en el que ustedes tarde o temprano van a estar y claro, pues entender de que la aplicación del derecho debe ir encaminada a que la ley, que es expresión formal del mismo en sociedad, debe ser un instrumento para la realización de la justicia, que es un valor central del derecho, pero entender de que existe un mecanismo para atemperar el rigor de la justicia y la equidad. Bueno, entonces, ¿qué tengo con ustedes, mis estimados amigos y amigas? Pues de este tema, pues vamos a disertar y pues vamos a platicar en la próxima sesión. Y esto es lo que nos va a permitir, en este momento, pues voy a dejar acá nuestra explicación. Sé que están agotados, pero son 2 periodos, y espero que tampoco agobiarlos con demasiada carga académica. Pero las reflexiones finales van en cuanto a que de lo que vamos a platicar es un tema de filosofía del derecho, es un tema, la axiología jurídica, que forma parte de lo que van a ver en el 10º semestre de la carrera. Que si bien es cierto, pues nuestra asignatura tiene una modesta denominación, Introducción al Derecho, se han dado cuenta ustedes que estamos incursionando en campos que rebasan y con creces los límites establecidos para una simple introducción al estudio del derecho. Entonces, veo la hora, también ya en un momento dado, pues el cansancio de ser evidente, y por lo tanto, pues
Continúo en la próxima sesión. Si tienen ustedes algún comentario al respecto, pues en este caso pues veo el chat, no hay mensajes, no hay preguntas. Entonces, por favor, pues decirles, pues me tienen a la orden. Es de nuestras últimas clases que estamos viendo y esta semana es la última de clases prácticamente. Entonces los espero a ustedes para que puedan estar en un momento dado pues asistiendo. En cuanto a sus notas, pues son 15 días posteriores a la realización del examen para publicarlas. Solo esto